Ustedes preguntan, nosotros investigamos, respondemos, y ustedes y nosotros juntos aprendemos. Es la maravillosa experiencia del programa Oigamos la Respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. con nuestro lema, Comprender lo comprensible. es un derecho humano. Hoy hablaremos de Bután, un país que se dice muy feliz. Resolveremos a qué se debe la muerte súbita de las ovejas Peliway. Nos preguntan por la Iglesia Ortodoxa. Acompáñennos en un nuevo programa. Iniciamos en Masaya, Nicaragua, donde el señor Masters Dolores Madrigal Cortés pregunta: quiero saber sobre Bután. Se dice que es el país de la felicidad, pero se mira que es un país pobre. ¿Es verdad que en Bután no hay ejército? Oigamos la respuesta. Bután es un país pequeño ubicado en el sur de Asia, en las altas montañas del Himalaya, donde se considera que la felicidad es más importante que la riqueza. La mayoría de sus habitantes son agricultores y pastores que practican el budismo, una religión que influye profundamente en su forma de vida. Para ellos, lo más importante no es tener dinero ni vivir con comodidades. Lo más importante es la felicidad espiritual y el respeto por las costumbres y las tradiciones religiosas. La gente es muy sensible y se ayudan entre ellos para que nadie pase demasiadas necesidades. Hace aproximadamente 50 años, el rey de Bután decidió medir la felicidad de los habitantes del país por considerarla más importante que la riqueza material. Introdujo un concepto único en el mundo, el de la felicidad nacional bruta. Para saber cuánto bienestar hay en el país, el gobierno hace una serie de preguntas a la gente y así saber cómo está su salud física, emocional y espiritual. También se toma en cuenta la situación en que se encuentra la naturaleza. La fama que ha ganado Bután como el país de la felicidad se debe a la importancia que se le da al bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, esto no quiere decir que en Bután todos los habitantes sean plenamente felices, aunque muchos se consideran felices. Como usted menciona, Bután es un país con recursos económicos limitados. Sin embargo, hemos leído que en los últimos años, Bután ha logrado mejorar las condiciones económicas de su población, especialmente de los campesinos, que eran los más pobres. Y es que en Bután, las políticas del gobierno se hacen pensando en el bienestar de toda la población. En cuanto a su pregunta sobre el ejército, vamos a decirle que aunque Bután no tiene un ejército activo como el de otros países, cuenta con las Fuerzas Armadas Reales, que son las encargadas de defender la soberanía nacional y contribuir a la seguridad regional. Además de su función defensiva, las Fuerzas Armadas Reales participan en operaciones de ayuda humanitaria cuando se presenta algún desastre natural y participan en misiones internacionales que promueven la paz. Desde Rosita, Nicaragua, el señor Emanuel Granados pregunta lo siguiente: ¿de dónde es originario el gato? Oigamos la respuesta. Saber de dónde es originario el gato doméstico ha sido muy difícil. Por mucho tiempo los científicos pensaban que todos los gatos domésticos descendían de una sola especie de gato montés, pero no estaban seguros. Ahora, gracias a estudios arqueológicos y genéticos de los últimos 15 años, se sabe que los gatos domésticos son muy parecidos a unos gatos salvajes que vivían en el norte de África y el sur de Asia, que los científicos llaman Felis silvestrix libica, lo que quiere decir que todos los gatos domésticos que conocemos en la actualidad descienden de esos gatos salvajes.
Tampoco se tenía muy claro dónde y cuándo dejaron de ser salvajes y empezaron a vivir con los humanos. Antes se pensaba que esto había sucedido en Egipto hace unos 3.600 años, pero ahora se sabe que sucedió mucho antes. Los gatos salvajes empezaron a acercarse a los humanos en el Creciente Fértil, una región en el Medio Oriente donde los seres humanos comenzaron a cultivar la tierra hace unos 10.000 años. Estos primeros asentamientos humanos crearon un ambiente perfecto para cualquier animal salvaje que quisiera comida fácil. Los ratones fueron uno de esos animales. Los arqueólogos encontraron restos de ratones en graneros hechos hace unos 10.000 años, lo que hace pensar que los gatos salvajes empezaron a llegar atraídos por los ratones. En los poblados, los ratones encontraban comida en la basura y abundante grano producto de las cosechas, y los gatos, ratones durante todo el año para comer. Poco a poco, los gatos más amigables empezaron a vivir cerca de los humanos. Sin embargo, la domesticación propiamente dicha o completa se dio mucho tiempo después en Egipto. Esto se sabe gracias a pinturas egipcias que tienen casi 3.600 años, las que muestran gatos viviendo en casas y palacios. Los egipcios creían que los gatos eran animales protectores y que traían buena suerte. Los egipcios adinerados incluso los adornaban con joyas y cuando morían los momificaban. Algunos gatos eran sacrificados y momificados para ser enterrados junto a sus dueños, para que los acompañaran en su viaje a la otra vida, mientras que otros eran momificados y llevados a los templos, donde los sacerdotes los vendían como amuletos o un símbolo de protección. La identidad de un pueblo encuentra en el arte musical una de sus expresiones. Vamos a escuchar de Guatemala, con la orquesta de Fidel Funes, El Valle de la Esmeralda.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. iVoox, YouTube, Radiodifusión y Facebook, los medios por los que usted nos puede contactar, escuchar y pedir complacencias. El señor Danilo Cerda envía un mensaje desde San Marcos de Carazo, en Nicaragua, y dice lo siguiente: tengo ovejas pelibuey. Las ovejas estaban bien, comían, no presentaban ningún síntoma, pero de repente se enfermaron y murieron en cuestión de 2 o 3 días. Realizamos una necropsia y todos los órganos se veían sin ninguna anomalía, excepto los pulmones, que presentaban una mancha amarillenta. Hemos aplicado antibióticos, vitaminas y minerales sin resultado. ¿Me pueden ayudar con algún diagnóstico? Oigamos la respuesta. Lamentamos mucho la pérdida de sus ovejas. Desafortunadamente, con la información que nos da, no podemos saber la causa exacta de su muerte. Sin embargo, si fue repentina, podría ser debido a bacterias del grupo Clostridium, que a menudo están presentes en el ambiente y pueden causar la muerte de los animales sin que se les vea ningún síntoma. La mejor manera de evitar la muerte de las ovejas es vacunándolas. Le sugerimos preguntar en una agroveterinaria sobre la vacuna anticlostridial. Pregunte también qué otras vacunas hay que ponerles a las ovejas para prevenir las enfermedades más comunes en la zona. Normalmente las ovejas se vacunan contra enfermedades como la septicemia hemorrágica, el carbón sintomático y el carbón bacteriano, también conocido como anthrax. Pero esto puede variar de una región a otra. Las ovejas también deben desparasitarse al menos una vez al año y es conveniente darles vitaminas y minerales. Si llegara a morir algún otro animal, sería prudente volver a llevarlo a un buen laboratorio para que le digan la causa de su muerte, porque es muy importante tener un diagnóstico preciso para hacer el tratamiento que corresponde. Además, hay algunas medidas que los criadores de ovejas deben tomar en cuenta para prevenir enfermedades. Es importante poner en cuarentena a cualquier animal recién adquirido antes de mezclarlo con el resto del rebaño, incluso si parece estar sano. Si detecta animales enfermos, sepárelos de inmediato y desinfecte bien las instalaciones. Los animales gravemente enfermos deben ser sacrificados y los muertos por enfermedades contagiosas deben ser enterrados o quemados. Para mantener la higiene, es recomendable desinfectar las instalaciones regularmente con soluciones germicidas. En caso de brotes de enfermedades infecciosas, la desinfección debe realizarse todos los días. Además, es importante controlar plagas de ratas, moscas y garrapatas que pueden transmitir enfermedades. Durante el parto, la crianza y el tratamiento de animales enfermos, la higiene debe ser aún más rigurosa. Y no olvide vacunar a sus animales. Además, hay que tener mucho cuidado para evitar posibles intoxicaciones por alimentos, agua, herbicidas y plantas venenosas. Desde Yacalhuas, Rosita, Nicaragua, el señor Juan de Dios Valdés Cantillano pregunta lo siguiente: quiero saber qué es una iglesia ortodoxa. Oigamos la respuesta. La Iglesia Ortodoxa, también conocida como la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, es una de las ramas principales del cristianismo. Al igual que otros cristianos, ellos siguen las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. La Iglesia Ortodoxa, al igual que la Iglesia Católica, nació en los primeros tiempos del cristianismo. Su nombre, ortodoxa, proviene del griego ortodoxia, que significa doctrina correcta
o fe recta. Ellos se consideran los guardianes de las tradiciones y prácticas de la Iglesia cristiana primitiva. La Iglesia ortodoxa da mucha importancia a la tradición. Rechaza cualquier cambio que no esté de acuerdo con lo aprobado en los primeros concilios, que eran reuniones que se hacían con el fin de mantener unidos a los cristianos. Allí se discutía si algunas enseñanzas que iban apareciendo se apartaban o no de las enseñanzas dejadas por los apóstoles. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron en el año 1054. Esto se conoce como el cisma o rompimiento de Oriente y Occidente. Aunque algunas diferencias ya se habían presentado a lo largo del tiempo, la división entre Oriente y Occidente no solo se dio por motivos religiosos, también tuvo que ver con asuntos políticos, territoriales y culturales, lo que refleja la complejidad histórica de aquellos tiempos. Veamos algunas de las principales diferencias entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Una de las principales diferencias tiene que ver con la autoridad del Papa. Mientras que la Iglesia Católica reconoce al Papa como líder supremo, la Iglesia Ortodoxa, aunque respeta al Papa, no se siente obligada a obedecerlo como su autoridad superior. En cuanto a las enseñanzas, aunque ambas iglesias son muy parecidas, existen algunas diferencias. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que la Iglesia Ortodoxa sostiene que procede únicamente del Padre. Quizás las diferencias más notables tienen que ver con la manera de celebrar la misa o culto, los bautismos y otras ceremonias religiosas. Además, la Iglesia Ortodoxa permite que los sacerdotes se casen antes de su ordenación, mientras que la Iglesia Católica exige el celibato sacerdotal. Para terminar, vamos a decirle que la Iglesia Ortodoxa está formada por unas 15 iglesias, que aunque mantienen entre sí la unidad doctrinal y sacramental, son gobernadas independientemente, cada una por un patriarca, que es la autoridad suprema en su propia iglesia, aunque se le conoce un puesto de honor entre todos los patriarcas al de Constantinopla. En la actualidad, el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumania, Serbia y Ucrania. Aunque, debido a las migraciones, también hay iglesias ortodoxas en muchos países del mundo. Se calcula que actualmente cuenta con aproximadamente 300 millones de fieles. El talento y la pasión se fusionan a través del músico Perro Sonpopo, quien desde Nicaragua nos trae su temazo Ríos de Gente. Son ríos de gente que cortan los ríos, son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado
Soy gente de gente que cruza fronteras, que intenta de nuevo volver a empezar. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, números 2225-5238 o al 2225-5338. Recuerden que pueden pedirnos cuando gusten canciones que les agraden de sus países. Con gusto les complacemos. El señor Romel Araya Martínez vive en Pavas, San José, Costa Rica, y dice: quisiera saber sobre el agujero azul de Belice. Oigamos la respuesta. En el Mar Caribe, a unos 70 kilómetros de la costa de Belice, se encuentra un enorme agujero de unos 300 metros de ancho, rodeado de arrecifes de coral, conocido como el Gran Agujero Azul de Belice. Su forma es redonda, casi perfecta, y visto desde el aire, se distingue por su color azul profundo, que contrasta con las aguas claras de color turquesa del mar que lo rodea. Esta diferencia de color se debe a su gran profundidad. Dicen quienes han estado allí que pasar navegando en una lancha sobre este lugar da vértigo solo de imaginar que el Gran Agujero Azul de Belice tiene una profundidad de unos 120 metros. Según varios estudios científicos, este agujero se formó hace más de 10.000 años después de la última era de hielo. Durante este periodo, extensas zonas de la superficie terrestre estaban cubiertas de hielo debido al enfriamiento del clima en toda la Tierra. En aquel entonces el nivel del mar era mucho más bajo y en la región existían una serie de cuevas de piedra caliza. Con el deshielo, el nivel del mar aumentó y quedó este enorme agujero que ahora se encuentra bajo las aguas del mar. Este lugar atrae tanto a buceadores como a científicos, quienes llegan a estudiar la vida marina del sitio y su historia geológica. Es decir, que tratan de imaginar los eventos que tuvieron lugar en el pasado para tratar de reconstruir las diferentes etapas que ha sufrido la superficie de la Tierra en un lugar hasta la actualidad. En la década de 1960, el famoso explorador Jacques Cousteau visitó el lugar y quedó admirado, aunque no pudo explorar el Gran Agujero Azul. Sin embargo, recientemente su nieto, Fabien Cousteau, logró hacerlo gracias a los equipos de exploración submarina modernos. Se ha descubierto que en la parte más superficial de este profundo agujero, conocida como la Catedral, hay miles de estalactitas. Las estalactitas son formaciones de piedra que normalmente cuelgan de la parte superior de las cuevas. Se forman cuando el agua rica en minerales gotea hacia abajo, quedando unas rocas que son como columnas puntiagudas. Para los geólogos, la presencia de estas formaciones revela que esta cueva ya existía mucho antes de que quedara sumergida en el mar. Los buzos dicen que a medida que se desciende en profundidad, el agua dentro de este enorme agujero se ve cada vez más oscura, ya que la luz solar no llega y tampoco hay oxígeno. El Gran Agujero Azul forma parte del sistema de reserva de la barrera de arrecifes de Belice,
un sitio que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, debido a su gran importancia ecológica como geológica. Se calcula que en estos arrecifes se refugian alrededor de 1.400 especies marinas. De ahí la importancia de protegerlos. A propósito del país de Bután, del que hablamos al inicio del programa de hoy, vamos a terminar con una cita del rey de ese país, Bután. Tu éxito va a depender de tu entusiasmo y del tiempo que inviertas en aprender. Programa C, Control 9. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.